Vamos a seguir adelante, hermanos. Ahora tenemos la alabanza especial que está a cargo de nuestra hermana Génesis Jacinto. Feliz sábado, hermanos, para la honra y gloria de Dios. ¿Cómo puedo describirte, Dios de mi presente y más? Mi corazón lo dice, para mí no hay nadie igual. Eres tan hermoso, eterno Dios, vivo adorando tu perfección. Asombroso resplandor, dulce al corazón, eres todo, todo, todo para mí. Mi regalo es conocerte, parecerme más a ti, darte todas mis canciones, darme por completo a ti. Eres tan hermoso, eterno Dios, vivo adorando tu perfección. Asombroso resplandor, dulce al corazón, eres todo, todo, todo para mí. Cada fibra que hay en mí lleva tu calor. Eres todo, todo, todo para mí. Eres todo, todo, todo para mí. Eres todo, 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 todo para mí. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por este especial. ¿A cuántos les gustaría otro especial, hermanos? Y si es con serrucho, mucho más, ¿verdad? Yo sé que ya todos nosotros conocemos el don o los dones que Dios le ha dado al doctor Dens. Así que inmediatamente después de que él termine de tocar, él va a tener la palabra de Dios. Y doctor, queremos darle la bienvenida. Yo sé que conoce a la iglesia, conoce a muchos, pero oremos para que él pueda hacer lo que Dios le ha mandado por esta semana aquí en Grand Prairie. Que Dios lo bendiga, doctor.
Muchas gracias. En realidad me siento complacido en poder estar aquí juntamente con mi esposa para adorar con ustedes y compartir a la vez. Y como dijo el hermano, voy a tocar una melodía que tiene por título Todo es bello en el hogar cuando hay amor. Gloria a Dios. Yo creo que todos estamos ansiosos de ir a nuestro hogar celestial, ¿no es cierto? Y ya nos queda poco. Cuando uno mira
las noticias y ve lo que está pasando en el mundo a nuestro alrededor, queda uno convencido que estamos viviendo ya en los últimos días de la historia de este mundo, ¿cierto? Hay evidencias a todo nuestro alrededor de que el fin ya se aproxima velozmente, ¿cierto? Tanto crimen, tanta maldad, tanto pleito, tanto guerra, tanto deshonestidad, tanto falta de respeto unos de otros, aún hijos para padres, tantos desastres naturales, tantas cosas que están sucediendo, que es evidente de que estamos viviendo ya en los últimos días. Para eso Dios ha dado un mensaje especial para este tiempo, ¿sí? Es importante que entendamos que nos toca predicar el Evangelio eterno. También nos toca presentar y predicar el mensaje del tercer ángel, ¿sí? Pero juntamente con ello va el mensaje de la salud, ¿sí? Este es la verdad presente para este tiempo, que el mundo necesita, que nuestro pueblo necesita, ¿sí? Así que Dios quiere que nosotros estemos conscientes de que para poder alcanzar con salud mental, físico y espiritual el fin del tiempo, necesitamos este mensaje de salud en este tiempo, ¿sí? Tristemente, los sistemas de salud del mundo están rotos, están mal, porque no están dando en realidad salud a la gente. Muchos de los medicamentos que la gente tiene que tomar hoy día, los médicos le dicen, es algo que tienes que tomar el resto de tu vida. Cuando en realidad la medicina debería de curar la enfermedad, ¿no les parece? ¿Sí? Así que la verdad es que no hay medicina que cura. No hay medicina que cura. Lo que cura es un estilo de vida. Y nosotros somos un pueblo privilegiado en que Dios nos dio a nosotros desde el inicio de la obra adventista del séptimo día el mensaje de la reforma pro salud. Ahora nos toca a nosotros ponerlo en práctica, ¿ok? Porque pues si no lo ponemos en práctica, ¿de qué nos sirve? Entonces esta mañana voy a estar presentando lo que es la introducción a este seminario que vamos a estar viendo durante toda esta semana, ¿ok? Y con la ayuda de Dios, mi anhelo en venir a presentar ese seminario es ayudarles a ustedes para que puedan comprender que pueden mejorar su salud en casa, ¿sí? Es una decisión que cada quien tenemos que hacer. Tenemos que elegir el camino que Dios trazó para su pueblo, para este tiempo. Y al ponerlo en práctica, Dios ha prometido darnos la salud. ¿Ok? Y entonces vamos a ver varias cosas. Por ejemplo, durante esta semana vamos a estar hablando acerca de los beneficios del aire puro. La importancia de respirar profundamente. ¿Sí? También vamos a hablar acerca de los beneficios de la luz solar. Cómo la luz solar puede ayudarnos con nuestros problemas de salud. ¿Sí? Por ejemplo, nomás le voy a dar un pequeño punto. Sabe que los que son diabéticos, si se ponen en el sol por 1 hora, les puede bajar el nivel del azúcar 30 a 40 puntos en 1 hora. Simplemente tomando sol. Fíjese nada más. Eso es clínicamente comprobado. Y ya en el momento que hablamos acerca de ese tema, voy a presentarles cómo se toma el sol, a qué hora se toma el sol, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero ahorita nada más estamos viendo
la introducción, el don de la voluntad. ¿Qué es la voluntad? Y es algo muy importante que nosotros sepamos qué es la voluntad y cómo debemos de emplear la voluntad para tener mejor salud. ¿Sí? Luego también vamos a hablar acerca de la mejor bebida, la Coca-Cola. ¿Sí o no? No, claro que no. ¿Cuál es la mejor bebida? Agua pura, ¿ok? Y vamos a ver cómo la falta de agua causa casi todas las enfermedades que hay en este mundo hoy día, ¿ok? Es algo muy, pero muy importante. Y luego vamos a hablar acerca de, y no solo hablar, voy a darle algunas demostraciones de algunos de los ejercicios que podemos hacer en forma rutinaria para mejorar nuestra salud. ¿Sí? El ejercicio es una necesidad. No podemos tener salud si no hacemos ejercicio. ¿Ok? Entonces, es muy importante que comprendamos este punto. Además, vamos a hablar acerca del alimento original. ¿Ok? Y ahí vamos a hablar y ver cómo es que hoy por hoy, tristemente, se han cambiado las costumbres, se han agarrado costumbres que van contrario al plan original de Dios. Y se cree que eso es normal. ¿Sí? Y hasta que comprendemos cuál es verdaderamente lo normal, vamos a poder hacer cambios para tener el beneficio que necesitamos. Porque me atrevo a decir que la mayoría de las enfermedades entran por la boca. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo debemos de comer para poder tener la salud que Dios quiere que tengamos. ¿Ok? Es un punto de suma importancia. Luego también vamos a hablar del descanso físico, mental y espiritual. ¿Sí? Yo sé que todos llegamos a un punto en que sentimos cansados, sentimos la necesidad de descansar, ¿cierto? Y finalizaremos la semana próxima con el tema de la confianza en Dios y en sus promesas. ¿Ok? Cada uno de estos puntos necesitamos saber cómo ponerlos en práctica en nuestras vidas diarias, en forma armoniosa, para que puedan ser para nosotros el beneficio que necesitamos. ¿Ok? Y podemos tener salud, aún en este tiempo, podemos tener salud. Dios quiere que tengamos salud y Él ha prometido darnos salud cuando ponemos en práctica estas cosas. ¿Ok? La verdad es que estos 8 temas que les acabo de presentar son leyes solamente cuando los violamos. Y la ley siempre nos condena. El momento que comenzamos a ponerlos por práctica, se vuelven los remedios naturales. ¿Sí? Esas 8 leyes que les acabo de presentar son los remedios de Dios para su pueblo. Y si por fe los ponemos en práctica, no hay enfermedad que no puede ser curado. Toda enfermedad se puede curar, ¿sí? Pero tenemos que, con fe, aceptar la voluntad de Dios para nosotros y adaptar nuestra vida de acuerdo con estos principios. Y solo entonces podemos reclamar la promesa de salud que Dios nos da. Así que es importante que comprendamos, ¿sí?, que estas leyes Dios nos las ha dado no porque no nos quiere, sino porque nos ama tanto que quiere que estemos bien. Son para nuestra protección. ¿Sí? Es como las leyes de conducir el carro por la carretera. Cuando uno va por la carretera, si acata las leyes, ¿sí?, probablemente no va a tener un accidente. Pero el momento que uno comienza a desobedecer las leyes de conducir el carro, es muy probable, incrementa el riesgo de que tenga un accidente, ¿sí o no?
¿Sí? Ahora, yo sé que los accidentes pasan a pesar, porque hay otros que no guardan las leyes, ¿verdad? Pero las leyes son para protegernos, para cuidarnos. Aún las leyes de la conducción del carro. Pero estas leyes de la salud son para nuestro bien, ¿sí? Y el momento que los ponemos en práctica, como ya mencioné, se vuelven los remedios que Dios tiene para su pueblo, ¿sí? Y aquí viene el versículo que se leyó más temprano. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, ¿sí? Otro versículo que me gusta muchísimo se encuentra en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Romanos 12, versículos 1 y 2. Aquí encontramos a Pablo dirigiendo una carta hacia la iglesia de Roma, ¿verdad? Y les dice, como yo esta mañana les digo aquí a la iglesia de Grand Prairie, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿cómo? En sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, hay que tomar en cuenta que antes de que Cristo viniera, cuando uno pecaba, ¿qué tenía que hacer? Tenía que llevar un corderito. ¿Y cómo tenía que ser el cordero? Sin mancha, sin defecto alguno. ¿Por qué? Porque ese corderito representaba ¿a quién? A Cristo Jesús. ¿Sí? Y Cristo vivió en este mundo sin pecado, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces tenían que confesar sus pecados sobre la cabeza de ese cordero y luego degollarlo y ofrecerlo en sacrificio sobre un altar. ¿Cierto? Pero cuando Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, cumplió eso. Ahí se terminó ya la necesidad de hacer más sacrificios porque Cristo fue. Todo aquello simplemente era el símbolo que representaba a Cristo Jesús que iba a venir a dar su vida por nosotros, ¿cierto? Ahora, Pablo escribió esto como 60 años ya después de que Cristo estuvo aquí. Y empieza a decirles a los hermanos, os ruego ahora que presenten vuestros cuerpos en sacrificio, pero no muertos sobre un altar, sino vivo, santo y agradable a Dios porque es nuestro culto racional. Y luego en el segundo versículo dice cómo hacerlo. Dice, y no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cómo es que nosotros podemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento? Es por medio del estudio, de escudriñar, de investigar la palabra de Dios. En esa manera nuestro entendimiento va a ser renovado y vamos a comprender la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, ¿sí? Y al ponerlo en práctica vamos a poder comprobar en nuestro testimonio personal cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ok? Y entonces, como dice ese texto, ¿verdad? Vamos a ser prosperados en todas las cosas, físico, mental y espiritual, aún en lo económico, en lo material, ¿sí? Dios no se agrada en que seamos pobres. Y muchos de los hijos de Dios en el pasado fueron ricos, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero Dios nos da la riqueza para ayudar a los demás y para el adelanto de su obra aquí en esta tierra. Así que muchas veces no tomamos en cuenta bien cuáles son los mandamientos de Dios. Para empezar, un día un maestro de
la ley le preguntó a Cristo Jesús, ¿cuál es el más importante de los mandamientos, de las leyes? Y Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás pues al Señor tu Dios, ¿cómo? De todo tu corazón y de toda tu alma y toda tu mente y todas tus fuerzas. Eso involucra el ser entero. ¿Sí? Algunos me han dicho, doctor, yo sirvo y amo a Dios de aquí para arriba, pero de aquí para abajo yo hago lo que me dé las ganas. ¿Acaso eso es posible? No. O amamos a Dios o no lo amamos. ¿Sí? Y entonces en todo debemos de amar a Dios. ¿Sí? Y en todo debemos mostrar a los demás que amamos a Dios. Físico, mental, espiritual, en todos los aspectos de la vida debemos manifestar que amamos a Dios. ¿Sí? Y dice que ese es el principal mandamiento y el segundo es semejante, dice. Ya me pasé uno. A ver. Es semejante en que debemos amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y dice, no hay otro mandamiento mayor que estos. Ahora, es interesante, ¿es posible que amemos a otros si no nos amamos a nosotros mismos? ¿Y si nos amamos a nosotros mismos, sí o no? Muchas veces no nos amamos como deberíamos. ¿Por qué? Porque muchas veces practicamos hábitos que están dañando a nuestro propio cuerpo. Y ahí estamos mostrando que en realidad muchas veces no nos amamos a nosotros mismos. Entonces tenemos que pedir a Dios que nos transforme nuestro entendimiento para que podamos amar y cuidar este cuerpo, este templo que Dios nos ha dado para su Espíritu Santo, para que así podamos amar verdaderamente a los demás, a nuestro prójimo y a Dios también. ¿Sí? Así que son puntos importantes. Es necesario que entendamos que nuestro cuerpo no nos pertenece. Mucha gente me dice, pues, ¿qué importa qué hago? Acabo que es mi cuerpo. ¿Acaso eso es correcto? No, en realidad no. Vea lo que dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Por qué? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Él. Así que tanto físico como espiritual, nosotros pertenecemos a Dios. Primeramente por creación, porque Él nos hizo, y segundamente por redención. Porque Cristo Jesús vino a morir. Ese es el precio que se pagó por cada uno de nosotros. ¿Cierto? Así que es sumamente importante que entendamos que nuestro cuerpo no es nuestro. Y agradezco a Dios por la lección de escuela sabática que estamos estudiando ahora. Somos mayordomos nada más. ¿Sí? Y yo me acuerdo en mi niñez cuando pedíamos alguna maquinaria prestada para hacer algún trabajo. Mi papá nos hacía que esa máquina lo cuidáramos y lo limpiáramos y lo regresáramos aún mejor que cuando nos lo prestaban. ¿Sí? Porque así la gente nunca va a decir que no si pedimos que nos presten algo. Ahora, si lo regreso peor, en peor estado que cuando me lo prestaron, ¿acaso me lo van a volver a prestar en otra ocasión? No. Así que recuerda, nuestros cuerpos son prestados. ¿Sí? Y nosotros debemos de presentarlos ante Dios mejores que cuando nos los dio, si es posible. ¿Ok? Y cada día mejor. Otro texto similar dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios more en vosotros? Y luego sigue diciendo, si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿cómo es? Santo es. ¿Cierto? Ahora, algunos con ese texto pudieran pensar que Dios es un Dios duro, que está nomás esperando a que uno haga algo mal para castigarnos. No, hermanos.
el mal viene como consecuencia natural de nuestra desobediencia. Y me gusta ilustrarlo con algo que pasó hace muchos años. Teníamos 2 niñas chiquitas, la tercera todavía no nacía, y las llevé a caminar un sábado de tarde. Llevaba a la más chica, que tenía como 2 años, en mis hombros, y la de 4 años iba caminando. Y llegamos a una parte donde había una acequia, un canal, y había un tronco, un palo, que atravesaba de lado a lado. Era como 2 metros de ancho, nada más. Y cuando llegamos allí, yo extendí la mano para cogerle la mano a la niña de 4 años para ayudarla a pasar el tronco. Y me dice, no, yo puedo sola. Ah, bueno, pues me hice para atrás a ver. Y comenzó a caminar por el palo y a mitad de palo empezó. ¿Y qué pasó? Se cayó al agua. Claro, era poquito el agua, casi nada, ¿no? Y entonces empezó a llorar, ¿por qué no me ayudaste? Y le dije, hijita, tú me dijiste que no quería que te ayudara, ¿sí? Ahora, ¿acaso yo la empujé al agua? No, cayó como consecuencia natural de su rebelión, se puede decir, ¿cierto? Ahora, si al momento que hubiera empezado a hacer así, hubiera dicho, papi, yo inmediatamente me hubiera avanzado para cogerle la mano, para detenerla, para que no se cayera, porque mi amor por ella es que no se caiga, ¿cierto? Pero así somos nosotros muchas veces con Dios, ¿sí? No, yo puedo solo. Y Dios dijo, ok, a ver. Y Él es todo un caballero. Él no se mete en nuestras vidas a menos que nosotros digamos, papi, ¿sí? Y cuando nosotros le llamamos inmediatamente, Él está allí para ayudarnos, ¿sí o no? Sí, hermanos, sí. Así que la destrucción que viene va a ser por nuestra propia voluntad. Y eso lo vamos a ir viendo más durante la semana. Pero Dios desea que nosotros aprendamos a razonar de causa a efecto. ¿Sí? Porque cada efecto tiene una causa. Y si no entendemos la causa, ¿cómo vamos a corregir el problema? Tenemos que primeramente saber cuál es la causa y entonces podemos cambiar y remediar el asunto. Esta es una foto de mi familia hace muchos años. Yo no sé cuál de ustedes creen que soy yo. No, yo soy... no se mira la luz ahí, ¿verdad? El tercero, del más chiquito para arriba, el de camisa blanca. Ese fue un 27 de septiembre de 1967. Y me acuerdo bien porque ese fue el día que yo me bauticé. Sí, ese fue el día de mi bautismo. Yo tenía 14 años ahí, aunque no parezco que tuviera esa edad. Parezco más chico. Pero quiero platicarles un poquito de mi familia. Yo agradezco a Dios, a Él sea toda la honra y gloria, primeramente porque soy 5ª generación adventista del 7º día. ¿Sí? Es decir, el abuelo de mi abuelo se hizo adventista cuando el gran chasco de 1844 y todo eso. Fíjense nada más. Agradezco a Dios que mis raíces son desde el inicio de nuestra obra. ¿Sí? Él era pastor, se hizo pastor y predicaba la venida de Cristo y los mensajes de los 3 ángeles. También de parte de mi abuela, el papá de ella era ministro de la iglesia. ¿Sí? Así que soy adventista del 7º día, hueso colorado, como dicen, ¿no? Pero también tengo la dicha de ser 3ª generación vegetariano. ¿Sí? Mi abuela, la mamá de mi papá, casi toda su vida fue vegetariana, murió de 98 años y murió parada, nunca estuvo enferma. Ella, ese día que murió, había escrito cartas y los había llevado ella misma al buzón de correos en la calle. Y cuando volvió, mi tía le dice, mamá, vente a comer. Y dijo, sí, ahorita vengo. Y fue al baño primero, lavó la mano y cuando vino, se recargó en el respaldo de la silla del comedor y le dijo, no sé qué tengo, me siento muy cansada. Y mi tía estaba en casa de mi tía en Nueva York.
Y mi tía se levantó y la abrazó y dijo, mamá, casi por nada, ya 98 años, ¿qué esperas? Y simplemente suspiró, un suspiro grande y se le fue la vida ahí en los brazos de mi tía. Ese nada más. Así que, gracias a Dios, que el estilo de vida que ella llevó, ¿sí?, permitió que llegara a esa edad sin sufrir enfermedades. Y simplemente suspiró y murió, descansó, ¿verdad? Así debe de ser. Uno no debe de morir todo agonizando y lleno de mangueras y tubos y todo drogado y todo eso. No es el plan de Dios que así sea. Tristemente mi papá no aceptó el vegetarianismo luego. No fue hasta que yo tenía 4 años de edad que mi papá decidió hacer un cambio. Y resulta que mi abuelo, el papá de mi papá, se apartó de la iglesia cuando mi papá tenía 3 años de edad. Y él era cazador. Él le gustaba mucho el bosque y mató más de 400 venados en su vida, más de 50 de los cuales los mató con arco y flecha. Él decía que su abuelo, cuando vino de Europa, se le murió la mujer en el viaje y cuando llegó a América se casó con una nativa americana. Y entonces de allí vino el interés en las plantas medicinales y comestibles y del bosque y todo eso. Mi abuelito sabía todo eso, ¿sí? Él conocía todas las plantas y él curaba con plantas, ¿sí? Pero comía carne, ¿sí? Mi papá empezó la vida así también. Le gustaba la cacería, le gustaba la pesca, ¿ok? Mi mamá se crió en un rancho de vacas lecheras. Y la historia de mi mamá es muy diferente. Sus papás vinieron de Suiza. Y él era luterano, mi abuela era católica. Y se quedaron de acuerdo que nunca iban a hablar de la religión en su casa. Pero ya estando en la ciudad de Nueva York, un día llegaron los colportores a la casa. Y mi abuelita compró el libro de la historia de la redención. Y cuando llegó mi abuelo se enojó. Aquí no íbamos a hablar de religión y ahora trajiste este libro, pero está bien, ahorita lo voy a comprar lleno de mentiras. Agarró su Biblia, se sentó con el libro y se puso a estudiar y amaneció y no le encontró ningún error. Así que le dijo a mi abuela, si esos muchachos vuelven, dígales que yo necesito hablar con ellos, haga cita para cuando yo esté aquí. Y así empezaron a estudiar la Biblia y 6 meses más tarde se bautizaron. Así que bendito sea Dios, ¿no? De ambos lados, ¿verdad? Pero mi mamá se crió en un rancho de vacas lecheras porque mi abuelo luego se mudó a un rancho y tenía 36 vacas que ordeñaba mañana y tarde. Y mi mamá vino desde los 14 años en adelante padeciendo de asma y alergias. Y viendo médicos y tomando medicamentos, nunca tuvo alivio. Mi papá, cuando se casaron, decidió estudiar medicina y se metió a la universidad a estudiar, pero por los estudios y porque también estaban criando hijos uno tras otro, ¿sí? Porque pues soy el sexto de 8, y estamos en orden de edad ahí en esa foto, ¿sí? Casi siempre las fotos se tomaban en orden de edad, de mayor a menor. Resulta que en su tercer año de su carrera se enfermó de úlceras estomacales y no estaba estudiando solo medicina, sino también teología a la vez, porque quería ser pastor y médico. Pero pues era de más y se enfermó de úlceras estomacales y no pudo seguir. El médico le dijo que tenía que abandonar la universidad si quería vivir. Así que a los 21 años abandonó la universidad, compró un rancho en el parte norte central del estado de Nueva York y puso un negocio de un aserradero. Pero todos los días con el dolor de estómago. Y de vez en cuando tenía ataques o crisis donde vomitaba sangre y se desmayaba. Y bien mal. Y durante 7 años así estuvo. Y entonces una vez después de una de sus crisis, mi mamá lo llevó al doctor y el doctor después de examinarlo le dijo, mira Dance, si no me dejas hacer cirugía, hoy no vivirás a ver la luz del día de mañana.
Y mi papá se asustó. El doctor le dijo, tengo que quitarle la mitad del estómago y 18 pulgadas del intestino delgado. Y entonces mi papá dijo, bueno, si así es, permíteme volver a casa a conseguir quién se queda con mis hijos y me encuentro con usted en el hospital. Así que ya mi papá vino a casa, mi mamá lo trajo porque él no podía ni sentarse para manejar, él estaba acostado en el asiento de atrás. Consiguieron a la bisabuela que viniera a quedarse con nosotros. Yo era el bebé recién nacido en ese entonces y se fueron al hospital. Y el doctor los estaba esperando, pero en el camino al hospital tuvieron que pasar por el pueblito donde estaba la iglesia, donde ellos eran miembros, Vienna, New York. Y mis papás, por el afán de la enfermedad, mi papá se habían olvidado que era miércoles de noche. Y al pasar por la iglesia se dieron cuenta, ya era tarde del día, que estaban en la reunión de oración. Y mi mamá, que iba manejando, le dice a mi papá, están reunidos. ¿No sería bueno que llegamos a decirles que vamos al hospital para que oren? Mi papá consintió y se detuvieron. Mi mamá entró y le dijo al pastor, es que vamos al hospital, le van a operar a mi esposo ya de emergencia. Pues vamos a orar. Y dijo a los hermanos, vénganse, vamos a orar. Salieron y con la puerta del carro abierta se arrodillaron en el suelo a un lado del carro y oraron. Y no fue una oración pidiendo un milagro, simplemente pidieron que Dios los protegiera en el camino, que guiara la mano del médico y que se recuperara pronto. Y ya, mis papás siguieron el viaje. Y digo el viaje porque donde el rancho donde ellos vivían al hospital eran 50 millas, como 90 kilómetros, ¿sí? Así que cuando llegaron al hospital, el doctor los estaba esperando. Y rápido lo metieron y empezaron a hacer estudios. Los análisis de sangre, de orina, de copro, empezaron a hacer radiografías y todas las cosas. Y después de varias horas de mucha actividad, lo pasaron a una recámara. Y mi mamá quedó toda la noche esperando que vinieran ya a llevarlo al quirófano. Y no lo llevaron al quirófano. A la mañana siguiente los doctores vinieron a verlo y a hacerle preguntas, le tomaron sus vitales y todo. Pasó ese día y otro día. Al tercer día vino el doctor a decirle, señor Dentz, usted puede irse a casa. Mi papá pensó, ¿será que estoy tan enfermo que ya no me van a hacer nada? ¿Me van a dejar morir? Cuando el doctor le dijo, usted no tiene úlceras. ¿Qué? Dijo mi papá, no me puede convencer que esos 8 años he sufrido de balde. No, dice el doctor, no te estoy diciendo que no tuviste, pero no tienes. De acuerdo con los estudios que te hicimos, ni siquiera hallamos cicatrices. Fíjese nada más. Y no fue hasta ese instante que mi papá cayó en cuenta que Dios lo había tocado y lo había sanado. ¿Sí? Así que volvió a casa y empezó a pensar en un texto que se encuentra en San Juan 5:14, que dice, después le halló, y está hablando del paralítico que Cristo sanó, ¿verdad? Y le dijo, he aquí has sido sanado, no peques más, porque no venga cosa peor. Entonces mi papá empezó a pensar, ¿qué era lo que yo hacía que me tenía enfermo y qué tengo que hacer ahora para no volverme a enfermar? Ahora, además, como ya mencioné, mi mamá venía padeciendo de asma y alergias por años, ¿sí? Y mi papá comenzó a estudiar por su cuenta la nutrición, el alimento, y empezó a caer en cuenta que mucho tiene que ver con lo que entra por la boca. Mi mamá contrajo el asma y las alergias cuando se mudaron al rancho con vacas lecheras. Entonces mi papá empezó a razonar que el consumo de la leche, la crema, el queso y todo eso era la causa de su enfermedad. Y le dijo a mi mamá, ¿por qué no haces la prueba? Vamos a ver qué sucede. Haga por un mes una dieta sin nada de leche, ni queso, ni huevo, ni siquiera carne, ni pollo, ni pescado, ninguna cosa, ni tampoco harina blanca, ni arroz blanco, ni azúcar blanco. Y vamos a ver qué pasa. ¿Y qué creen? En un mes mi mamá se curó totalmente del asma y de sus alergias para nunca más volverlos a tener, ¿sí?
Pero mi papá cayó en cuenta que él había sido bendecido en un mes. Dijo, si es bueno para ellos, es bueno para todos. Y así que en nuestro hogar, cuando yo tenía 4 años de edad, fue que se hizo el cambio radical y permanente. ¿Sí? Y agradezco a Dios por esa experiencia. Y pues, claro, cuando uno es joven y sale del hogar, quiere experimentar. Yo me acuerdo, solo una vez comí pollo. Tenía 17 años, había viajado solo. Y en ese viaje estaban haciendo una barbacoa de pollo, me hicieron mucho carrilla. No, que ese pollo lo puedes comer tú, que es pollo vegetariano, acabo que los pollos no comen carne. Ja, 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 ja. Y así estuvieron todo el tiempo mientras que lo estaban preparando y no había más comida. Así que pues a la hora de hora dije, bueno, voy a comer a ver qué pasa. Y comí. Me dio asco pensar que era una ave muerta, pero supo sabroso. Y yo pensé que a lo mejor me iba a dar diarrea, un dolor de estómago, algún problema, pero no sentí ningún malestar. Pero pasaron 4 días y aquí en mi cadera empezó a aparecer una cosa dolorosa y dura y caliente que fue creciendo. No va a creer, mi cuerpo quiso desechar todo, esas impurezas que comí en el pollo, en un absceso. Se hizo un absceso enorme allí y duró 10 días en reventar. Cuando se reventó, lo que salió era tan grande como la punta de mi dedo gordo y apestaba puro animal muerto. Y pues, hermanos, les digo que yo me quedé curado. Jamás. Sí. Así que, gracias a Dios por esa experiencia. Y yo elegí. Y yo me acuerdo después con mi esposa y mis hijas, me encontré con un muchacho que habíamos conocido allá cuando éramos chamacos. Me dice, oye, ¿tú sigues en eso? Sí, le digo, ¿por qué? ¿Y lo haces por tu cuenta o haces porque tu papá No, le digo, ahora es por mi elección, ¿no? Y cada quien tenemos que elegir. ¿Sí? Cuando somos chiquitos, nuestros papás nos dan y nos dicen, pero una vez que llega uno a cierta edad, ya tiene por su cuenta que llevar a cabo las cosas. Y así es en el crecimiento cristiano también. Cuando uno es bebé en la fe, los hermanos tenemos que ayudarles y apoyarles, ¿no? Pero ya cuando uno llega a estar maduro en la fe, tiene que estar alimentándose uno mismo y elegir el camino de justicia por su propia cuenta. ¿Ok? Así que yo les amonesto hoy, ¿verdad? Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué es la enfermedad? ¿Han pensado en eso? ¿Qué es la enfermedad? Es bien curioso porque algunos lo definen como la ausencia de salud. Algunos, en muchos libros que hablan de enfermedades, cuando se trata de la causa, dice causa desconocida. Fíjense nada más. Si usted lleva su carro con el mecánico y le dice, oiga, mecánico, mi carro está teniendo problemas, está haciendo esto, y el mecánico dice, ¿quién sabe qué tendrá? Pero déjemelo, yo te lo arreglo. ¿Le vas a tener confianza? No, ¿verdad? Así que tenemos que primeramente saber qué es la enfermedad para poder corregirlo, ¿sí o no? Pues Dios no nos ha dejado en la oscuridad. Vea lo que dice en el Ministerio de Curación en la página 89. Dice, la enfermedad es un esfuerzo de la naturaleza para librar al organismo de las condiciones resultantes de una violación de las leyes de la salud. En caso de enfermedad hay que indagar la causa. Ahora, acaba de decir que es una violación de las leyes de la salud, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces quiere decir que debemos poner una lista de las leyes delante de nosotros y hacer un autoexamen y ser honestos con nosotros mismos. Muchas veces decir, ay, pero mira, aquellas gentes comen o toman así todo el tiempo y no tienen enfermedad. Queremos excusarnos. Tenemos que ser honestos. Y una vez que hemos asentado cuál es la ley de la salud que estamos violando, o las leyes de la salud que estamos violando, porque muchas veces son varios,
sigue diciendo, deben modificarse las condiciones antihigiénicas y corregirse los hábitos erróneos. Entonces, después de eso, hay que ayudar a la naturaleza en su esfuerzo por eliminar las impurezas y restablecer las condiciones normales del organismo. ¡Qué belleza!, ¿no? Esa cita dice qué es la enfermedad y cómo curarlo. ¿Ok? Si nosotros podemos llegar a tener eso en nuestra mente, no hay por qué nos enfermemos. ¿Ok? Entonces, tristemente el pueblo de Dios se enferma y se muere. ¿Por qué? ¿Cuál motivo? Falta de conocimiento y porque han olvidado las leyes de Dios. ¿Ok? Entonces necesitamos recordarlos y todos los días, cada noche voy a estar recordándoles las leyes de la salud. ¿Sí? Y ese texto de Deuteronomio nos dice, empezando con las palabras que Cristo usó para contestar al maestro de la ley, ¿no? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo os mando hoy estarán, ¿dónde? Sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantas, y has de atarlas por señal en tu mano y estarán por frontal ante tus ojos. Y las escribirás sobre los postes de tu casa y en tus portales. ¡Wow! ¿Qué tan importante es entonces? Y estas leyes de la salud, así deberíamos de tratarlos. Deberíamos estarlos recordando continuamente durante el día, para que cuando estamos tentados en a tomar o hacer algo que no es bueno para nuestra salud, digamos, no, gracias. ¿Sí? Pero si ni siquiera pensamos en las leyes de la salud, ¿cómo no los vamos a quebrantar? Cada rato los quebrantamos. Pero necesitamos tenerlos aquí en nuestro corazón, para que podamos tenerlos como guardia contra la tentación de hacer las cosas como no deberíamos. ¿Cierto? Así que, ¿cuáles son las leyes de la salud? En el mismo libro, en la misma página, Ministerio de Curación, página 89, dice el aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimenticio conveniente, el agua y la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios. Todos, ¿cuántos? Todos debieran conocer los agentes que la naturaleza provee como remedios y saber aplicarlos. ¿Sí? Así que no nada más médicos y enfermeras, sino todos, hasta los niños más pequeños, pueden comprender estas cosas. No son difíciles, no es complicado. La salud debe ser algo sencillo y fácil que todos podemos comprender. Gracias a Dios, Dios nos ha dejado en tinieblas, nos ha dado muchos libros a través del cual podemos aprender estos principios. Y si no tienen esos libros que están apareciendo ahí en la pantalla, yo les animo que los consigan. ¿Sí? Gracias a Dios no está muy lejos King, donde está el ABC, donde pueden ir y obtener esos libros. O seguramente debe haber algún colportor aquí que puede también usted adquirir esos libros. Pero no es suficiente nomás adquirirlos. Necesitamos estudiarlos. Necesitamos internarlos, hacerlos nuestros. Porque aquí viene el mensaje. Y pudiéramos agregar otros libros. El Hogar Adventista, por ejemplo. La conducción del niño. Mensajes para los jóvenes. ¿Cierto? También esos libros tienen muchos consejos para salud. Pero necesitamos hacerlos nuestros, estudiándolos diariamente. Así que termino ya con este siguiente pensamiento. Éxodo 15:26 dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos,
Si dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Hermanos, gracias a Dios que Él ha hecho amplia provisión para que tengamos salud y que seamos un espectáculo ante todos los demás del mundo, para que se acerquen y digan, ¿qué es lo que usted hace? Lo veo tan saludable, lo veo tan radiante, tan lleno de salud y felicidad. Yo quiero lo que tú tienes. Ese es el plan de Dios para su pueblo, hermanos. Y es mi oración y mi deseo que cada uno de los que estamos aquí podemos aprender a vivir de tal manera que nuestras vidas reflejen así a Cristo Jesús. Que Dios les bendiga.